El tejido para nosotros es tranquilidad, es inspiración, es evocar el pasado, el presente con más colores, porque finalmente en todas las vueltas que damos en el campo, pues estamos viendo el paisaje, haciendo tejido social. Entonces, todo eso es lo que finalmente, esas historias somos las que estamos plasmando en el tejido. En muchos pueblos originarios de Latinoamérica, el tejido es una actividad milenaria que responde a un sentimiento y a una necesidad básica de supervivencia. Se concibe como un lenguaje no verbal que integra la cosmovisión, identidad y relación cuerpo-mente-naturaleza de comunidades enteras. En el municipio de Huasca, Cundinamarca, ubicado en la provincia del Guavio a 2.700 metros sobre el nivel del mar, esta práctica ancestral aún se conserva hasta el día de hoy. Y más allá de entrelazar hilos y cordones, es un acto que encierra todo un significado espiritual. Digamos que en Huasca, siempre en la vereda donde su merced iba, siempre hay un telar, sobre todo un telar vertical, porque lo que más caracteriza a la región de Huasca es el tejido en tapete o gualdrapa. El motor mío, la verdad, fue una persona con discapacidad visual, muy especial para nosotros, y ella pues hacía con una facilidad toda esa tarea de urdir, de tejer, de hilar, todo el proceso, que dijimos, no, pero pues cómo no vamos a ser capaces de aprender de esta persona tan maravillosa, y ahí empezamos. El telar es un instrumento, desde los muiscas el telar vertical. El taller tiene como tradicionalidad la gualdrapa. La gualdrapa es el tapete que se pone debajo de la silla de montar a caballo. Y el caballo llega con los españoles. Los muiscas hacían unos tejidos muy particulares, muy finos, en telar vertical, cuya característica es que era 100% de algodón. Los españoles traen la lana de oveja, entonces está la mezcla de las dos culturas. Y se conserva el telar vertical, que es un marco que puede ser grande o pequeño, de la misma manera en que los indígenas lo hacían. Telar horizontal llega con los españoles, es de 4 marcos en este taller, y esta tradición de España trae la lana y se utiliza la urdimbre de la misma manera que en telar vertical, solo que sale del abdomen hacia el frente, por eso se llama horizontal. En el abdomen, en otras culturas, tenemos lo que se conoce el plexo solar. Entonces, está el útero de la mujer, en el caso de las mujeres, y sale como el hijo del tejido, ¿no? O sea, cuando tú estás tejiendo, tú estás construyendo tu vida que nace de tu madre, ¿sí? En la urdimbre que llevas tejiendo. Entonces, es muy bonito ver cómo muchas culturas tienen como mucha unión en el tejido de telar. La lana de oveja es la materia principal en este arte ancestral. Esta es retirada utilizando máquinas y otros utensilios. Sin embargo, hay quienes prefieren el método manual con el uso de tijeras, ya que de esta forma se conserva la capa de grasa natural que se encuentra en la piel del animal. El proceso número 1 es esquilar la oveja. Cuando el esquilador está en la postura de esquilar y de quitarle la chaqueta, se llama, a la oveja, él está cortando acontecimientos que tiene la oveja en su cuerpo. La oveja tiene una vida, ¿sí? Ella pasta, ella recorre un territorio, se le llena la lana de cositas del campo, y digamos que el esquilador está retirando la vida de la oveja, su historia, a través de ese esquile. Los ancestros siempre dicen que es mejor esquilar en menguante. Una de las tantas razones es que sí, la lana es más fuerte, es igual que el cabello, y también abunda más la lana en la oveja al ser esquilada en menguante. Se demora en crecer, pero abunda más. El cuidado básico está en que primero no hay que tirar la
son ni son, ¿no? Mucha gente acostumbra que quitan la chaqueta de la oveja y ¡pum!, al suelo. Después viene una cosa que se llama escarmenar. Quiere decir que tú vas abriendo la lana y quitando esos aconteceres de la oveja, ¿ok? Y esa comunión que va teniendo el tejedor con la lana es precisamente eso, una comunión, un pensamiento, y él va moviendo. Después pasa a lavar la lana. Cuando la lava, ¿qué está haciendo? Está quitando los aconteceres de la oveja y está dejando sus aconteceres en la lana. Al escarmenarla y lavarla, hay que esperar un tiempo que se seque, ojalá no muy pegado del sol, sino a la sombra, pero que haya viento, ¿ok? Que no haya humedad. Acuérdate que la lana absorbe la humedad del ambiente. Entonces, por eso también a veces toca esperar a que pase la lluvia, si es época de lluvia, para poder hacer esto. Y después es necesario fumigarla. Se puede hacer con un agua de ajo, con cebolla, con la piel de la cebolla roja, cabezona, y tú mezclas esto con un poquito de alcohol o un poquito de vinagre. Yo prefiero en vinagre, pero hay gente que lo hace en alcohol, está bien. Y eso lo dejas una semanita o 2 semanitas y lo puedes aspersar en la lana para que no se le peguen los bichitos, se aleje el piojo, la polilla y demás. Después de hacer eso, es que empezamos de nuevo a hacer como una especie de escarmeno y sacando un larguero de la lana que se llama cadejo y vas organizándolo en la mano para hilarlo. Si se hila con el uso, que es la tradición, al hacer esto e ir moviendo el uso, estás creando un remolino de pensamientos que van hacia adentro mismo de la lana. Todo tu pensamiento que pasa desde tu cabeza, tu útero como mujer o desde el genital del hombre, ¿sí? Toda esa energía pasa a la lana y va enrollándose y enrollándose, haciendo un pensamiento de tejido, y un sentimiento de tejido. La lana tiene 2 procesos. El primero es el torcido, ¿ok? Ahí vamos torciendo. Después sacamos una bolita, embolamos eso, Hay que tener 2 bolitas para hacer lo que sí sería la hilada, el torcido de la lana, que ya quedaría la lana que ustedes conocen en las ruanas y demás, que no se va a destorcer ni nada, sino ya está torcida. Y al hacerlo de nuevo, estás repitiendo ese pensamiento y esa sensación, ese sentimiento. Después de eso, pues ya viene urdir. ¿Urdir qué significa? Es el acto donde tú llevas el número de hilos que necesitas a lo ancho para hacer la pieza y el número de largo del tejido. Entonces, digamos que vas a tejer 10 metros. Entonces tienes que sacar los 10 metros más el desperdicio que tienes en el telar. Dependiendo de cada telar, puede ser 50 centímetros o 1 metro, a veces más. Y cuando haces eso, sacas el número de hilos que te da el ancho. Tiene que haber un cruce para poder bajar los hilos. Y ese cruce hace exactamente el número 8. Y es el famoso número 8 que además, si lo ponemos horizontal, es el infinito. Y es el famoso número 8 que además tiene unión de 2 círculos. Pura teoría de conjuntos, es matemática pura. Entonces, la unión de conjuntos hace posible tener un tejido, tener ese hijo y tener un acontecimiento para seguir contando la historia del tejido. Y eso es lo bonito del tejido, eso es lo que hizo que yo sea tejedora. Eso es. La oveja es un animal muy versátil. Aquí en el campo ellas por lo general están amarraditas en la carretera. La carretera, no sé por qué razón, tiene una característica y es que el pasto crece formidablemente, así lo poden rápido. Ella crece y crece el pasto, entonces los ponen en la carretera. Pero si, digamos, tienes un prado cuidado, con un buen pastaje, muy orgánico, muy limpio, pues la oveja va a tener mejor pelo, no se va a ensuciar tanto. Digamos que ese es el ideal, un prado un poco cerrado, pero que sea libre, es lo ideal. La lana de oveja, obvio, tiene muchísimas propiedades para las personas mayores, ayuda a la circulación, es la fibra que tiene casi que el 100% en aislar
todas estas radiaciones de celulares, de todos estos equipos tecnológicos. Entonces es una fibra muy, muy, muy agradecida para todo. Básicamente los telares son muy sencillos. Se fabrica lo básico es una tela. No importa el ancho y el largo, sino sale una tela. Por ejemplo, esto es hecho en telar horizontal. Este es un telar horizontal. La característica del telar horizontal, volvemos a lo que habíamos hablado antes, que la urdimbre va al horizonte y es de 4 marcos, 4 pedales. Y tú, como mujer, tejes sentada, es lo ideal. Los hombres por lo general tejen de pie. El tema es que tú tienes que pisar los pedales para hacer movimiento de los marcos y que te hagan un abrir y cerrar de hilos. Es decir, que tú, cuando tienes este cruce, por el centro del cruce pasa el hilo de la trama. ¿Qué fabricamos ahí? Esta tela se volvió una ruana, que también puede ser un chal. Entonces los productos de manos tejedoras específicamente son las ruanas tradicionales hechas en lana de oveja, completamente en lana de oveja, 100% natural. Y ya después de esa, y las cobijas, que las cobijas sí ya han salido mucho del mercado por el tema de los insumos que llegan de China. Entonces digamos que ahora tenemos los chales, que son chales de algodón, en este tejido abierto, que es el 8 del infinito que estábamos hablando antes, los chales de tejido plano, que vienen en varios colores, y las gualdrapas y tapetes. Esos son como los más representativos del taller, que se hacen en telar. Empezamos porque todo acabado se tiene que hacer ayudado, en su mayoría de las veces, de una aguja. Llámese aguja de coser, aguja talonera, aguja crochet. Todos los tejidos tienen ese mismo proceso de acabado. En este caso, este borde, para que no se deslice, ha sido surcido con una aguja normal que tú conoces de costura. Después, estos mismos bordes se les puede hacer un tejido de crochet. El crochet, pues tú sabes que viene de Europa. La aguja es importada también. Las dos agujas también vienen de esos lados. Y los procesos que se hacen con el tejido de 2 agujas, inicialmente empezaron para los tejidos horizontales para poder ayudarnos a hacer los huequitos en el telar más rápido. Después incursionamos, Carmen se da cuenta que hay muy buenas personas, mayores también, que saben tejer 2 agujas. Y entonces dice, no, pero ¿cómo así? Nosotros estamos subvalorando el tema de las agujas y tenemos una capacidad manual brutal. Entonces, todas estas personas empezaron a entrar al taller haciendo lo que sabían hacer. El tejido de 2 agujas tiene varias virtudes. Tener las 2 agujas en las manos permite que tienes el material directamente en tus manos. En el telar horizontal, aunque no tienes tanto el material, la lana en tus manos, tienes un aparatico que se llama lanzadera y pues está el hilo montado en el telar. Mientras que en las 2 agujas tienes el movimiento de estar cogiendo el material y estar moviendo las agujas constantemente para hacer el tejido. ¿Qué virtud tiene esto? Primero que todo, que el material está sanándote directamente. La lana es muy sanadora de cualquier tipo de artritis, cualquier calambre que tengas, descongestiona el cuerpo de cualquier tema de la radiación de los aparatos, como te lo dijo antes Carmen. Cuando estamos construyendo el tejido, también pasa algo. El tejido va quedando encima de tu cuerpo. Si la mujer o el hombre teje sentado, pues entonces todo el material va quedando en el canto, ¿sí? Y eso también sirve para sanarte. Pero estás construyendo tu mundo, aparte de tus ojos, a esta altura del corazón. Mira, en el telar horizontal estamos en el plexo. En el tejido de 2 agujas y en el tejido de crochet
estamos más a la altura del pecho donde está el corazón. Entonces es una comunicación muy chévere y tienes un ritmo muy cardíaco. En el telar horizontal también es el ritmo de los pedales, ¿sí? Pero aquí es una cosa un poco más directa. Entonces estás uniendo tus ojos, tu pensamiento, tus manos y tu corazón. Vamos subiendo, el crochet hace lo mismo. Aquí son 2 agujas, 2 manos, 2 movimientos. El crochet es una aguja que vas moviendo constantemente. Dependiendo si eres diestro o zurdo, ¿no es cierto? Tienes un movimiento. El crochet tiene un movimiento como muy espiral. En las 2 agujas tienes unos aros y unos aros y unos aros constantes que tienes que ir llenando el aro. En el tejido de crochet tienes la cadena que vas desglosando hacia uno de los costados y construyes la tela con el crochet constantemente, pero tienes que introducir y sacar. Ese 8 tienes que sacarlo. Entonces esos simbolismos hacen que el pensamiento esté muy despierto y muy concentrado y ese movimiento dentro del cerebro, sea en espiral, sea en aro, va corrigiendo ciertas actitudes de pensamiento en uno. Muchas personas que enseñan el tejido hablan del tejido sanador para que cambies, cambies la depresión por tranquilidad, pero tiene que ver con ese coso adentro de tu cabeza, ese movimiento que hace tu cerebro unido a tus ojos, unido a tus manos, el que hace que tú cambies. ¿Sí? Hay un movimiento físico realmente ahí, ¿sí? Es una cuestión muy neuronal y eso me parece impactante. El tejido de telar tiene muchos procesos que dependen de una y otra persona. Si la persona que esquila lo hace mal, quien tiene que hilar no puede hacerlo bien. Por ende, la persona que va a tejer pues no tiene producto, ¿correcto? Eso hace que el trabajo en equipo sea formidable, que tú desarrolles la capacidad de trabajar en equipo que es tan difícil. El tejido de 2 agujas depende solo del tejedor, el de crochet también, dependen solo de la individualidad. He visto cómo el tejido de telar ha permitido que muchos estudiantes pasen por este taller, aprendan a tejer y se alejen de las drogas, por ejemplo. Entonces esos muchachos que además por iniciativa de ellos, venir y golpear y decir, oiga, queremos aprender a tejer, ¿qué hay que hacer? Y empezar uno a decir, uy, por Dios, ¿y qué hacemos acá? Porque ¿quién va a pagar el material? Y decir uno, no, el material se tiene que pagar solo. Porque si ellos tejen bien desde el principio, tienes un producto que puedes vender y puedes pagar esa mano de obra y entonces tienes, en vez de crecer, estás avanzando, creciendo. Y así se empezó. Muchos chicos que han pasado por acá, que han aprendido a tejer y que puede que hoy estén en otra actividad, pero siempre vuelven, siempre en épocas que se necesiten, ellos vienen y así sea 1 hora de tejido es formidable. Ocupar a los abuelitos, darles dignidad a los abuelitos, porque son personas que existen hoy, aquí y ahora, lo mismo que los niños. Los abuelitos aquí tienen presencia y significan, son y significan, y los niños son y significan. No es fácil que el cliente final valore ese precio que se da por esa prenda, precisamente por toda la tarea que hay detrás. Entonces se trata de ir concientizando poco a poco a la gente por qué tiene ese valor tan especial esa prenda que se llevan. Además que son prendas únicas para toda la vida porque es una fibra supremamente durable. El tejido no solamente implica la concepción de tramas entre hilos y cordones. Esta actividad genera también lazos entre las personas que la practican, creando un tejido social que contribuye al bienestar de las comunidades. Se crean lazos fuertes, la verdad.
porque son muchas historias de cada persona. El recorrer toda la vereda, todo el municipio, yo creo que nosotros lo conocemos todo a Palmo y es muy grato, la verdad, ver cómo es de hermoso y cada vez nos enamoramos más de ese paisaje precisamente. Pero las historias de vida de cada persona hacen más lazos fuertes, la verdad. Con las nuevas generaciones, pues esperamos que sigan con esta tarea. No es fácil, nada fácil, la verdad, porque este es más de sentimiento y de emoción.